Chad Amelia era un hijo cariñoso, un hermano ejemplar y un orgulloso estadounidense de primera generación con raíces irlandesas. Desde pequeño, todos notaban en él una chispa especial. Brillaba en la escuela, destacaba como deportista y dedicaba horas interminables a estudiar para aprobar el exigente examen de contabilidad CPA. Para quienes lo conocían, Chad era la imagen del éxito, un joven del que cualquier padre se sentiría orgulloso, alguien que parecía tener el mundo a sus pies. Pero lo que parecía un futuro brillante se transformó en una tragedia inimaginable. La vida de Chad terminó de manera brutal, cuando fue encontrado asesinado, apuñalado más de 100 veces. ¿Cómo pudo un joven lleno de promesas caer víctima de un horror tan desgarrador? Chad nació el 27 de septiembre de 1991 en Santa Clarita, California, y desde pequeño enfrentó la separación de sus padres, Sean y Michelle, quienes, a pesar del divorcio, nunca dejaron de brindarle amor y estabilidad. Todos quienes lo conocían recuerdan su calidez, su sonrisa constante y una energía que iluminaba cualquier habitación. Chad era inteligente, responsable y profundamente leal. Para sus amigos, era el hermano mayor en quien podían confiar ciegamente, siempre dispuesto a ayudar, a aconsejar, sin esperar nada a cambio. Su pasión por el fútbol americano lo acompañó durante toda su adolescencia y continuó en la universidad. En Chico State University logró equilibrar su amor por el deporte con sus estudios de contabilidad, obteniendo su título universitario. Tras graduarse, se instaló en Thousand Oaks con su perra, Athena, y compartía un piso con Vinnie Olivera, mientras trabajaba en una firma contable, enfocándose en lograr su certificación CPA. Su vida parecía estructurada, prometedora y feliz, hasta que un detalle menor cambiaría todo. Comenzó a usar cannabis para relajarse y poder dormir tras jornadas agotadoras. Lo que parecía un simple hábito desencadenó un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Ese encuentro fue con Bryn, una mujer excepcional nacida en Chicago, cuya vida había estado marcada desde la infancia por dificultades médicas. Sufrió problemas de audición que requirieron múltiples cirugías y medicamentos, aislándola del mundo y haciéndola sentir diferente. Sin embargo, con el tiempo transformó esa dificultad en fuerza, estudiando audiología hasta obtener un doctorado y destacando como profesional en UCLA Health. Bryn se mudó a Thousand Oaks en 2018 y la vida los cruzó en un parque local. Chad la abordó con esa confianza que lo caracterizaba, y aunque Bryn inicialmente se mostró cautelosa, pronto surgió una conexión inesperada. Comenzaron a compartir salidas, charlas, momentos simples, incluso disfrutando de sus perros juntos mientras el sol se ocultaba. Lo que inició como encuentros casuales, pronto se convirtió en una relación significativa. La química entre ellos era evidente. Chad tenía un sarcasmo agudo y una calidez que parecía envolverla, mientras Bryn aportaba inteligencia, encanto y determinación. Pero la noche del 27 de mayo de 2018, todo cambió. Bryn llegó al apartamento de Chad con su perra Arya. Compartieron bebidas, risas y charlas con Vinnie, su compañero de piso. Más tarde, Chad sacó su pipa de agua y la llenó con cannabis. Bryn, que nunca había tenido experiencias positivas con la marihuana, fue presionada para probarla nuevamente. Lo que siguió fue un horror que parecía salido de una película. En las primeras horas de la madrugada, la policía recibió un llamado desesperado. Algo terrible estaba ocurriendo dentro del apartamento. Cuando los oficiales llegaron, encontraron una escena caótica y aterradora. Bryn había atacado brutalmente a Chad con utensilios de cocina, repitiendo los golpes sin medida, y luego se había vuelto contra sí misma y su perro, Arya, que milagrosamente sobrevivió. Chad, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Había recibido 108 puñaladas. Bryn fue hospitalizada de urgencia, con graves heridas, y sobrevivió milagrosamente.
Al recuperar la conciencia, explicó que no recordaba completamente lo sucedido y que había sido presionada para fumar nuevamente por Chad. La investigación reveló un dato crucial. Brin no tenía antecedentes de comportamiento violento ni problemas mentales previos. Su defensa argumentó que el ataque fue producto de un episodio psicótico inducido por cannabis, reforzado por la presión ejercida por Chad y la falta de experiencia con la droga. Incluso su compañero de piso, Vinny, había consumido la misma sustancia y experimentó alucinaciones, lo que respaldó la versión de intoxicación involuntaria. Durante años, la justicia se movió con una lentitud que parecía cruel, casi absurda. Cada audiencia se aplazaba, cada notificación llegaba tarde, y la pandemia de COVID-19 prolongó un proceso que ya se sentía interminable, convirtiendo el dolor de la familia de Chad en una espera interminable. Cada día transcurrido sin resolución se sentía como un recordatorio de lo injusta que puede ser la vida. Los familiares de Chad vivieron atrapados en un limbo de incertidumbre, preguntándose constantemente cómo alguien tan joven, brillante y lleno de sueños podía ser arrebatado de manera tan brutal. Cada noche era un recordatorio de la pérdida. Cada objeto familiar en su casa parecía hablar de lo que ya no volvería. La ansiedad, la impotencia y la tristeza se entrelazaban, dejando cicatrices invisibles en cada miembro de la familia. Finalmente, tras años de espera, Brin fue llevada a juicio. El veredicto sorprendió a todos. Fue condenada por homicidio involuntario, no por asesinato, y recibió libertad condicional junto con 100 horas de servicio comunitario, enfocadas en educar sobre los riesgos del cannabis y sus efectos psicóticos en circunstancias extremas. Para muchos de los allegados de Chad, aquella decisión fue casi tan dolorosa como la propia muerte. Un recordatorio cruel de que la justicia no siempre coincide con la magnitud del sufrimiento que la tragedia genera. Durante meses debatieron la sentencia, cuestionaron si realmente reflejaba la gravedad del acto, si la vida de Chad había sido valorada como merecía, y si algún mecanismo legal podría compensar, aunque sea mínimamente, lo que ya no tenía vuelta atrás. La tragedia dejó heridas profundas. La familia de Chad quedó con un vacío imposible de llenar, un dolor constante que no se calma con el paso del tiempo ni con palabras de consuelo. Sus amigos y conocidos enfrentaron la cruel realidad de que alguien a quien amaban y admiraban había desaparecido de manera abrupta e incomprensible. Brin, por su parte, cargó con un peso que ninguna condena podría aliviar. El recuerdo de un episodio psicótico que transformó un momento ordinario en una catástrofe irreversible. Cada fragmento de la noche fatídica, desde las interacciones hasta los minutos que parecían triviales, se convirtió en una pieza de un rompecabezas de horror que nadie podría reconstruir por completo. El caso también desató un debate social y moral más amplio sobre el consumo de cannabis, sobre la responsabilidad de quienes toman decisiones bajo su influencia y sobre cómo incluso sustancias legales pueden convertirse en detonantes de eventos extremos cuando se combinan con presiones psicológicas, vulnerabilidades emocionales o circunstancias imprevistas. Expertos comenzaron a cuestionar la percepción común sobre la marihuana, alertando que, aunque socialmente aceptada, en casos específicos puede producir consecuencias devastadoras y totalmente imprevisibles. Cada detalle del caso, cada mensaje intercambiado, cada decisión tomada en segundos críticos fue analizado con lupa, buscando entender cómo algo aparentemente trivial se convirtió en un episodio mortal. Pero lo más impactante, lo que realmente mantiene a cualquiera pegado hasta el final, va más allá de la sentencia o de la cobertura mediática. Porque incluso tras años de juicios y deliberaciones, la pregunta que deja helado a cualquiera sigue flotando en el aire. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera intervenido a tiempo? Si un instante, un gesto, una palabra,
hubiera cambiado el curso de aquella noche? Esa duda se instala como una sombra que no se desvanece, recordando que la vida puede desmoronarse en segundos, y que lo cotidiano puede esconder un peligro silencioso, esperando surgir de manera inesperada. Lo más aterrador es que la historia no termina en el tribunal ni en los artículos de prensa. Cada vez que alguien recuerda los eventos, los recuerdos cobran vida, como si el horror se repitiera en tiempo real. La muerte de Chad y el episodio de Brin se transformaron en un recordatorio cruel de que la línea entre normalidad y tragedia es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Y aquí está lo que realmente deja sin aliento: la sensación de que la vida de cualquier persona, en cualquier momento, puede cambiar de manera irreversible, sin previo aviso y sin razón aparente. La pregunta que queda en el aire, mientras uno reflexiona sobre todo lo ocurrido, es simple pero devastadora. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras allí esa noche, frente a lo imposible de prevenir, frente al horror en su forma más pura? Porque incluso después de la sentencia, después de los debates y de los discursos judiciales, lo que persiste es el eco del miedo, la impotencia y la conciencia de que la vida es frágil, efímera y extraordinariamente impredecible. Y es ese eco el que nos mantiene despiertos, el que nos recuerda que detrás de lo cotidiano, detrás de lo familiar, siempre puede esconderse lo inimaginable. Y mientras la sala del tribunal quedó vacía y los periodistas apagaron sus cámaras, la historia de Chad y Brin siguió viva, flotando en la mente de todos los que la conocieron. Sus nombres ya no eran solo titulares, sino un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Cada minuto que pasa, cada decisión aparentemente insignificante, puede contener consecuencias que nadie imagina. Sus amigos recuerdan los momentos felices, las risas compartidas, los planes que jamás se cumplirían, y sienten un vacío imposible de llenar. La tragedia no termina en los juicios ni en los documentos legales. Sigue latiendo en los recuerdos, en las calles que alguna vez recorrieron, en los parques donde caminaban con sus perros, en los lugares donde la rutina se tornó mortal. Es un recordatorio inquietante de que la seguridad que creemos tener es a menudo solo una ilusión. Nos hace preguntarnos si estamos realmente atentos a nuestro entorno, si comprendemos los riesgos que nos rodean y si valoramos de verdad cada instante que tenemos. Porque al final, la historia de Chad no es solo una tragedia individual, es un espejo de lo imprevisible de la vida y de cómo el mundo puede cambiar en un instante. Y mientras nos vamos, pensando en lo que ocurrió, una cosa queda clara: aunque el tiempo pase y la justicia dicte sentencias, el recuerdo de lo que sucedió seguirá presente, recordándonos que detrás de lo cotidiano siempre puede esconderse algo inimaginable y que debemos vivir siempre conscientes, siempre atentos, porque la vida puede cambiar para siempre en un abrir y cerrar de ojos.